esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tusein. Son las 9 de la mañana con 7 minutos, 6 de enero. Gracias por estar con nosotros en contacto y en comunicación. El WhatsApp es el 3318 8076 41. Se acaba el maratón Guadalupe Reyes, la temporada de vacaciones. De poquito en poquito se comienza a normalizar la vida cotidiana en nuestra ciudad. Y escríbenos, estamos abiertos y a tu disposición. 3318 8076 41. Mario Silva, feliz año, feliz 2020. ¿Cómo estás? Enrique, feliz año, igualmente, muy bien. ¿Saliste? ¿Vacacionaste? Pues un par de días, pero nos quedamos aquí cuidando la metrópoli. Cuidando la metrópoli. Bueno, Mario Silva, usted lo sabe, es el titular del Instituto Metropolitano de Planeación. Iniciaron la restricción desde el 1 de enero, Mario, del transporte de carga en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar que la restricción es en los principales accesos carreteros. Estamos hablando de carretera Colotlán, Zacatecas, Zapotlanejo, tanto Cota como Libre, Nogales. Estamos hablando de López Mateos. ¿Qué balance haces? ¿Son 6 días? ¿Qué balance haces de los operativos? En general yo creo que ha sido positivo. A partir del 1 de enero la responsabilidad de la aplicación de la medida recae en la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Vial, ¿no? Policía Vial. Y todo el asunto relacionado a permisos y todos los trámites para la circulación quedan a cargo de la Secretaría de Transporte. Nosotros como IMEPLAN y la Junta de Coordinación Metropolitana cerramos nuestra etapa o lo que nos tocaba como responsabilidad con la publicación de los lineamientos, que eso ocurrió a finales del mes de diciembre. Ya están publicados en el periódico oficial de Jalisco. Y ha sido Policía Vial quien ha estado en la socialización. El Congreso, cuando hizo este cambio a la ley de ingresos y que estableció el cobro de 6,000 pesos, dio como periodo de gracia el mes de enero, justamente para que se hicieran los trámites que los transportistas tuvieran que realizar. Pero creo que en ese sentido lo positivo es que esto también ha permitido hacer el trabajo de diálogo con los choferes, con los traileros en los 7 puntos de ingreso al área metropolitana. 6,000 pesos el permiso o la multa. El permiso. Y bueno, yo creo que ha sido positivo. Los reportes que han compartido las compañeras y compañeros de Policía Vial son pues una receptividad buena, o sea que en general los choferes han tomado la medida de forma positiva. Pues lo que yo había comentado aquí en este espacio en algún momento sobre qué pasaría si se queda dentro del polígono de protección algún tráiler, pues evidentemente a ninguna empresa le conviene perder 3 horas o tener 3 horas de retraso en la productividad para la entrega de una mercancía. No se han registrado casos o no nos han reportado casos así, pero yo creo que el balance ha sido positivo. Y bueno, la medida, digamos, con toda su fuerza legal empieza desde este 1 de enero, pero a partir del 1 de febrero, pues también veremos que este asunto de los pagos y demás, pues tendría que estar concluido. Ahora, tal vez la prueba de fuego en algunas de las entradas de la ciudad va a ser a partir del miércoles. Exactamente. O sea, que vuelven los niños a las escuelas, se reinicia el ciclo escolar, porque estos días han sido como no habituales, ¿no? Del 1 al 6. A ver, han sido atípicos en términos del tráfico, sin embargo, para las entregas de mercancías tampoco es tan distinto. Cambia tanto, ¿no? A ellos no les modifica. No, me refiero al tráfico, sobre todo. En la ¿no? convivencia vial, sí, pues esa es como tú dices, la prueba de fuego. Hay que recordar que el planteamiento original de la medida eran 12 horas de prohibición total de todo tipo de camiones y que al final del día la medida quedó en 3 horas para los dobles remolques, los camiones remolques y los trailers sencillos. Todos los camiones tipo Torton, que son los que entregan mercancías en tiendas de abarrotes, por ejemplo, tiendas de conveniencia, refresqueras que ya entregan también en dobles remolques o cerveceras, esos no tienen ninguna restricción, Enrique. También los camiones que entregan servicios postales y de mensajería, que vengan en trailers o dobles, no tienen una restricción. Entonces,
Yo coincido contigo, vamos a empezar a ver a lo largo del año distintos puntos o picos donde esta medida tiene que ser testeada o probada, y también hay que decir que los lineamientos que nosotros aprobamos tienen 3 indicadores de evaluación que están relacionados con accidentalidad, siniestralidad y lesiones graves en accidentes donde el transporte de carga está involucrado. Cosa que todavía tampoco podemos sacar una evaluación muy pronto, ¿no? Incluso yo te diría, a partir del primer año, contrastando bimestres y trimestres con la información que nos da el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, la propia información de la Policía Vial, podamos tener una línea base para comparar si la medida está ayudando o no está ayudando. Otro objetivo de la medida era pues reducir la congestión. Sí. También eso la es contaminación, por lo tanto. Que vamos a empezar a ver, este mes ya sale el tema del asunto de semáforos inteligentes, toda la parte de la licitación. Entonces también este mes con los nuevos semáforos ya instalados vamos a poder con las cámaras hacer la medición de la velocidad promedio o los niveles de servicio que se tengan. Y el otro asunto era, como tú lo decías, el tema de la contaminación, que hay que destacar que este arranque del 2020, a diferencia de lo que pasó en el 2019, si bien la calidad del aire no era muy buena o excelente, pues estuvo en buena a regular en los puntos más críticos. Sí mejoró. Y creo Yo que recuerdo de 2018 a 2019 fue crítico. El 25 de diciembre y el 1 de enero fueron días críticos. Uno veía la ciudad una nata espesa, como hasta las 10:30 de la mañana, Así más es. o menos que se empezaba. No, este año se hizo un operativo que se anunció también, recordarás, en diciembre. Creo que funcionó muy bien. Yo quiero hacer un reconocimiento a las áreas de protección civil, tanto la del Estado como las municipales, que estuvieron muy activas junto con Semadet haciendo la visita. Se detuvo a los sitios donde teníamos fogatas o ladrilleras, hizo un trabajo muy fuerte sobre ladrilleras. Yo sé que esto luego a veces suena, Enrique, como un lugar común, pero hay muchas cosas que activamos durante 2019, muchos proyectos y programas que me parece que ahora 2020 y 2021 vamos a empezar a ver los resultados de estas medidas. Creo que el tema de aire lo está ilustrando. Con transporte de carga hay que tener paciencia, no es un asunto que se va a resolver de la noche a la mañana, como dices, van 6 días, han sido 6 días positivos. Es atípico el tráfico de estos 6 días. Vamos a empezar a ver cómo se adaptan los usuarios de auto privado y los usuarios de transporte de carga a esta disposición. Y bueno, si hay que hacer ajustes, se realizarán, y pues lo que haya que calibrarse, pues se calibrará. ¿Qué pasa con el permiso? Por ejemplo, en este momento, si un transportista quiere tramitar su permiso, lo puede hacer. Mira, ahí no sí, tiene costo. Con el tema del permiso, yo no podría dar más información porque ya quedó en la cancha de la Secretaría del Transporte y de la Secretaría de Hacienda. Enteramente de ese Sí, es gobierno del Estado totalmente en esa parte. Pero a partir del 1 de febrero se cobra 6,000 pesos. Tendría que estar en operación ya el cobro. Eso no hay vuelta atrás, entonces. Pues hasta donde entiendo. Porque una de las peticiones de los transportistas, bueno, tú dialogaste con ellos, sí, era precisamente que se mantuviera la medida, pero sin costo sobre los permisos, porque eso implicaría, bueno, algunas cifras un poquito disparatadas, incrementos del 20-25% en el costo, pero me refiero a que decían que esto podría tener una espiral inflacionaria. Mira, yo creo que aquí hay 2 debates. Uno es, el Congreso fue la autoridad responsable de la elaboración de la ley de ingresos y es quien la ha aprobado. Es un debate que se libró en esa cancha, del gobierno del Estado y del IMEPLAN, aclarando nuevamente que el rol de nosotros concluyó, que lo retomamos este 2020 con la encuesta Origen-Destino de Transporte de Carga, que se hizo el 2018 la primera, 2020 va a hacer otra. Vamos a hacer otra, sí, que aprovecho los micrófonos para decirlo, nos encantará hacerlo de la mano los transportistas y de la mano de vecinos y vecinas de la zona sur, sobre todo de la metrópoli, para que pues continuemos con la generación de datos. Entonces, nosotros ya concluimos la parte que nos tocaba, la aplicación de CETRAN. Sí, y Policía Vial. Sobre todo es Policía Vial la responsable en este punto. Y el tema de los permisos, bueno, pues yo creo que es un asunto que dialogarán y que están dialogando con el gobierno del Estado. Yo no creo que la medida afecte al tema inflacionario, al costo de los insumos, lo que se está viendo en campo, porque aquí hay como 2 debates distintos. El que tiene por un lado representantes y voceros del gremio y por otro lado los operadores, lo que te dicen en campo, pues simple y sencillamente toman el macrolibramiento, el circuito sur o se organizan logísticamente. Yo creo que la medida va a ser muy positiva y hay que darle también su periodo de adaptación. Estamos justamente en ese punto y me parece que este mes de enero es importante para eso. Son las 9 de la mañana con 16 minutos, vamos al corte, estamos dialogando con Mario Silva, el WhatsApp 3318 8076 41.
9 de la mañana con 18 minutos. Gracias por estarnos escuchando este lunes 6 de enero. Un abrazo a todos. Feliz Día de Reyes. Conversando con el titular del IMEPLAN, con Mario Silva. Mario, un tema clave para las ciudades, no solamente es un debate aquí en Guadalajara, sino en muchas ciudades, es el asunto de la vivienda. Sí. Y en particular la vivienda social, sí. que se dejó de debatir este tema, más bien se fue hacia la discusión en torno a los créditos, Infonavit. Y si queremos tener una ciudad con altos índices de redensificación, pues es fundamental apostar por vivienda social. Tengo entendido que el IMEPLAN, en conjunto con la SEDATU, están impulsando una política para recuperar algunas zonas de la ciudad y en particular la zona aledaña a la Puerta de Guadalajara, al Parque Agua Azul. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Cuál va a ser el impulso en esta zona y qué es también, para que le expliques al auditorio, la vivienda social? Mira, desde el 2019, por iniciativa del gobierno de Tlajomulco, se inició con la mesa de coordinación sobre vivienda y empezamos a hacer un trabajo de acompañamiento. Ellos liderando el trabajo de la vivienda abandonada, de las políticas de intervención sobre vivienda abandonada en Tlajomulco. Y ahora en octubre, noviembre, que cambiamos de titular de la Junta de Coordinación y entró Guadalajara, el alcalde Ismael del Toro planteó como prioridad el tema del aprovechamiento de zonas que tienen un potencial de redensificación y le añadió un reto en particular, la vivienda social o la vivienda asequible, porque el debate que hemos tenido los últimos 5 años ha girado en torno a las torres con el alto costo que tienen este tipo de departamentos y que en dónde queda entonces esta vivienda de interés social o vivienda barata, o al menos vivienda que el Infonavit te pueda prestar un crédito para adquirirla. Y en ese sentido Guadalajara ha levantado la mano, municipio, y ha dicho, a nosotros nos interesa territorializar esa política y lograrla llevar a buen puerto. Sí. Entonces, junto con la SEDATU, vino la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Karina Arbizu, con quien hemos tenido un trabajo muy cercano en los últimos 3 meses, y se hizo un planteamiento a partir de una iniciativa que IMEPLAN desarrolló, que es reagrupamiento parcelario. Esta es una figura que está contenida en la Ley General de Asentamientos Humanos. Hay países como Japón o como Colombia. Japón tiene más de 100 años con esta figura, Colombia más de 40, en donde fundamentalmente se trata de no expulsar, que es el proceso que la gentrificación está generando en muchas zonas y en muchos lugares del mundo, sino tener mecanismos claros y transparentes de negociación para la inclusión de los vecinos y vecinas en el proceso de redensificación y, por el otro lado, reconocer los potenciales de vivienda que tienen estas zonas que están consolidadas. ¿Qué es lo que no ha pasado? ¿Qué es lo que no ha pasado? En realidad llegan a una zona, se hacen torres o se desarrollan inmobiliarios y adiós a los vecinos que se tienen que ir a otro lugar a vivir. Y entonces nosotros tallereamos, hicimos un pilotaje para esta zona del Parque Agua Azul. Es una de las prioridades que el alcalde Ismael del Toro nos ha planteado para este 2020. Es una zona que pues tiene prácticamente todos los servicios y que por el cruce de vialidades que tiene queda muy bien integrada dentro de los planes parciales a estos incentivos de vivienda sin cajones de estacionamiento, que deberán venir acompañados de estacionamientos disuasorios y de otra serie de medidas, porque tienes a 500 metros, mucho menos de 500 metros la línea 1 de Macrobús, tienes a 750 metros en algunos casos la línea 3, tienes corredores ruta empresa como el de Avenida Washington, que actualmente tiene la ruta 622. Está conectada y eso permite hacer combinaciones en el suelo que permitan tener vivienda mixta, vivienda barata y vivienda de otro valor. Tienes el Parque Agua Azul a un costado, tienes la Plaza Juárez, tienes al IMSS, tienes escuelas primarias y secundarias que dan servicio, centros universitarios privados muy cercanos, las vías del tren, la propia estación del ferrocarril, la propia central vieja de camiones. Entonces, entregamos una propuesta, está para revisión del gobierno de Guadalajara. Participaron funcionarias y funcionarios del resto del área metropolitana y este mismo ejercicio, Enrique, lo vamos a entregar para Peribús, para mi macro periférico. Todo el proyecto de reagrupamiento parcelario y captura de plusvalías en el entorno del anillo periférico. Estamos trabajándolo también con los 4 municipios que directamente se van a ver afectados por el paso de mi macro periférico. Y bueno, la vivienda será un tema de agenda importante
para este 2020, junto con el tema de residuos, junto con el tema de cambio climático, que también fue un asunto importante, los anuncios que se dieron a finales del año pasado. Y bueno, confiamos de la mano de SEDATU que podamos utilizar por primera vez en el país esta figura de reagrupamiento parcelario en una ciudad mexicana. Karina Arbizu, esta subsecretaria de Vivienda, nos está ayudando también a entablar vínculos con Infonavit y con otras de las dependencias Fobiste, justamente para poder hacer una combinación también de apoyos y créditos, que esto no venga acompañado solamente de planes parciales, que hay que reconocer con toda la polémica que puede haber, que Guadalajara es de los pocos municipios del país que tiene actualizados los valores de sus planes parciales. Ese es el distrito, es el distrito 1, subdistrito 8, si no me equivoco. Y eso está, digamos, ya en la mesa, pero eso tiene que venir acompañado de un modelo de negociación, de un modelo de socialización, de un modelo de intervención y de una política de créditos que faciliten la adquisición de esas viviendas intraurbanas. Entonces también nos adelantamos ese paso y la SEDATU está trabajando con Ahora, eso. entonces el incentivo es que más tapatíos se vayan a vivir a la zona del Parque Agua Azul. Ese sería el objetivo. O trabajadores. Pudiera ser, o quien sea. Digo, no me quiero anticipar Ciudadanos. al alcalde Ismael del Toro. Ellos, él y su equipo lo plantearán, pero te pongo un ejemplo. Puede ser que una política de un gobierno municipal sea que a sus trabajadores que tengan entre X número de salarios mínimos, que ganen entre 10 y 15 mil pesos al mes, por decir una cifra, se les prioricen los créditos vía Fobiste para poder tener acceso a esas viviendas intraurbanas. Entonces, creo que esa es una buena noticia. De nuevo, Enrique, a veces estos proyectos, de pronto la expectativa es que en 2 meses se resuelva todo, litigios, planes parciales, usos de suelo, negociación con vecinos. No es por esa vía, queremos dejar cosas que sean apuestas de largo plazo, pero sobre todo dejar instalado un modelo de intervención que le sirva como ejemplo al área metropolitana y a otros lugares del país, porque si esto funciona en Guadalajara, pues por ejemplo el Centro Histórico de Monterrey está igual, el Centro Histórico de Toluca está igual, o sea, hay muchos lugares del país que tienen estos problemas y que ya no nos está siendo rentable con los problemas de transporte público, lo vemos, con los temas de agua, con los temas de energía, extender más la ciudad, porque pues es vivienda barata, pero preguntémosle a quienes viven allá todo lo que padecen como sobrecosto de tener esta casita en el suburbio o extrarradio. Pero también tenemos que apostarle a la vivienda social intraurbana. También es un poco aspiracional, ¿no? Pues es decir, ha habido una, bueno, tenemos los tapatíos un chip enamorado de tener nuestra casita, aunque sea a 600 kilómetros de la ciudad, ¿no? Y te ofrecen pues alberca, naturaleza. Mira, en el proceso del reagrupamiento parcelario nos están acompañando consultores que el Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto, que ha funcionado en otras ciudades. Nos ponen el caso de Bogotá. Por si lo quieren seguir quienes nos están escuchando, busquen el desarrollo Fenicia. En el mero centro de Bogotá, no sé quiénes nos escuchan, no sé si tú has conocido el caso de Bogotá, Enrique. En el centro de la ciudad, como decir, en la Plaza Tapatía, está la Universidad de los Andes, exactamente en el mero centro de Bogotá. Y ellos están interviniendo en el proceso de renovación urbana, llevan más de 9 años trabajando con los pobladores del centro, de ese distrito, y una persona que tenga una casa de 120 metros cuadrados negocia manteniendo sus 120 metros cuadrados con el desarrollador, que se pueden convertir en 2 unidades de vivienda, una de 60 y otra de 60, o una de 120 metros cuadrados. Lo que cambia es que en lugar de tenerla en el suelo, como decías, con esta aspiración de tener tu tierra, pues la tienes en un edificio o en 2 edificios. Entonces, se dan casos de gente que tiene 60 metros cuadrados porque ya son adultos mayores, personas mayores en una planta baja, y tiene otro departamento de 60 que le rentan a un estudiante porque esta es la universidad más cara y privada de Colombia. Se lo rentan a un estudiante, entonces mantienen una vivienda, pero tienen un ingreso adicional. Pero creo que nosotros hemos ido en el camino contrario, porque lo que ha pasado es que, por ejemplo, la UDG ha sacado, o está sacando, todos sus centros y los lleva a las periferias. Cux, CUSEA, las escuelas de música, empiezan a irse. Pero tendríamos justamente esta oportunidad de buscar redensificarlo, pensando, por ejemplo, en los servicios o en toda la infraestructura de educación básica, que mal que bien, quienes nos escuchan lo saben perfectamente, pues uno se va a vivir cerca de la escuela
primaria pública donde están inscritos sus hijos o sus hijas, y más o menos la distritación en Guadalajara metropolitana funciona, caso distinto al de la Ciudad de México, donde prácticamente ya no es posible. Entonces creo que hay toda una serie de ventajas que podemos estudiar, que podemos aplicar. El reto es justamente, como pasó con transporte de carga, como pasa con el tema de energía, que también sería interesante abordarlo ahorita, el tema es que no hay información. Sí. Entonces el rol de nosotros de IMEPLAN para este 2020 va a ser profundizar en la generación de información y de herramientas que le permitan a los ayuntamientos tomar mejores decisiones, porque al final ese es el rol de nosotros. Cuando pasó toda esta regulación de transporte de carga, de pronto me decían que IMEPLAN cancele, que IMEPLAN diga. Le digo, oigan, yo no soy tribunal, no soy Congreso, no soy policía vial. Me da gusto que el rol del IMEPLAN sea más activo, pero no hay que perder de vista que somos un ente técnico, que nuestra función es generar información, datos e instrumentos de planeación que permitan tomar mejores decisiones. 2019 creo que pasamos la prueba bien, los 750 millones de pesos de mi macro periférico ahí están en la mesa. El decreto de protección de la zona del Bajío que hizo el gobernador, ningún amparo ha prosperado. Con todo lo que se pueda criticar y el debate de la vía panamericana, siempre será preferible tener protegida la zona del Bajío que en el estado de indefensión legal en la que estaba. El propio anuncio de cancelación de Juanacatlán de esta planta termoeléctrica que se hizo apegada al POTMET. Yo vengo del activismo, sé perfectamente que no se trata de buscar el aplauso de nadie, pero no podemos negar que los instrumentos de planeación no se están utilizando, que falta mucho, sin duda alguna. El POTMET se tiene que actualizar un par de años más. Este año lanzamos el programa de desarrollo metropolitano, la nueva versión del programa de desarrollo metropolitano, que implicará toda una consulta y un mecanismo de participación. Recuerdo que también hemos platicado aquí contigo este tema de qué inspira a la metrópoli, que nos está haciendo falta inspirar. Bueno, yo creo que el PDM ayuda, no sé si nos inspire tanto, pero nos tendrá que ayudar sin duda alguna. Tal vez inspira si se logra traducir todo todo este lenguaje muy especializado de quien planea la ciudad, que a veces parecen chino para la mayoría de los ciudadanos. El apoyo de los ciudadanos. Mira, algunos activistas, colegas como Héctor Castañón han señalado que hace falta abrir más las puertas del IMEPLAN. Sí, aunque no hay que olvidar que está el Consejo Ciudadano Metropolitano y que la metrópoli tiene 3 instancias que la gobiernan: la Junta de Coordinación, el Instituto y el Consejo Ciudadano Metropolitano. No hay que perder de vista que el Consejo es el Consejo de la Metrópoli, no es el Consejo del IMEPLAN, no es el Consejo Consultivo del Instituto. Justamente tuvimos un cambio de titular del Consejo, Carlos Romero, que ahora quedó de Procurador Urbano. Le deseamos mucha suerte y al menos confiamos que las banquetas de idea fuera de la Produr no van a estar invadidas, porque cuando estaba en Guadalajara me tocó multarlos varias veces. Y pues ahora buscaremos ver quién va a ser el nuevo titular del Consejo y pues invitar a Héctor y a muchas otras personas que han señalado esta parte de la necesidad de ese diálogo ciudadano, pues a que se inscriban a la convocatoria para la reposición de consejero, porque sale Carlos, entra su suplente, Tlaquepaque estaba por también elegir un consejero, una consejera más, porque les faltaba y pues ahí está el Consejo. No podemos decir que el Consejo no tiene fuerza. Sus recomendaciones son obligatorias y tiene voz y voto en la Junta de Coordinación Metropolitana. Me quedan un par de minutos. ¿Estuvieron presentes, Mario, en la COP? Así es, la COP 25 en Madrid. La COP 25 en Madrid. Bueno, el gobernador tuvo ahí un papel destacado, sobre todo por sus funciones que tiene el interior de la CONAGO. En términos prácticos para el ciudadano común y corriente, ¿qué tipo de decisiones se van a tomar en términos medioambientales? Ya empezamos este año, por ejemplo, sin plásticos. Sí. O con muchos menos plásticos que antes. Creo que es algo positivo. Pero viene un debate profundo, hay un debate profundo sobre qué hacer para hacer sostenible el desarrollo económico. Una medida inmediata que ocurrió a los días de regresar fue la cancelación del proyecto de la termoeléctrica en Juanacatlán, que me parece que manda un mensaje muy contundente de no seguirle apostando a las energías fósiles. Como internacionalistas sabemos que el tema del petróleo y con la coyuntura tan reciente tiene un papel importante para los conflictos que se van a venir. Esto genera una dependencia muy fuerte en el costo de los energéticos fósiles, que para quienes nos escuchan significa que si el día de mañana sube el precio del petróleo, pues aunque no queramos sube el camión, suben los productos, sube la leche, sube la comida, sube la electricidad. Lo vamos a hablar después, pero si esto acaba en guerra con Irán,
al techo el precio del petróleo. Y no podemos depender del petróleo. Sé que estos temas suenan bien técnicos, Enrique, pero cuando luego pasan estas cosas, voltean justo con las instancias técnicas a decir, ¿y qué pasó con la electromovilidad? ¿Y qué pasó? Pues estamos en eso. Entonces, haber ido a decir como representante de los gobernadores mexicanos, no podemos apostarle al modelo fósil que está contaminando, que las nuevas generaciones, en el caso de Greta Thunberg y de otros activistas más jóvenes, hay mucha conciencia de eso, hay mucha conciencia. Entonces no podemos tener bipolaridad. O sea, por un lado vemos que las nuevas generaciones nos están exigiendo acciones contundentes y por el otro, pues seguimos apostándole a un modelo fósil. Concretamente, eso es un primer anuncio. Segundo anuncio, la apuesta por el transporte público y los sistemas de movilidad activa. Tercer anuncio, mejorar la calidad del aire en las ciudades mexicanas. Cuarto anuncio, incrementar la capacidad de respuesta ante los fenómenos del cambio climático. Me tocó estar a mí en Año Nuevo en Puerto Vallarta, casi 12 horas seguidas de lluvia el 1 de enero. Entonces, vamos a empezar a ver, incluso los economistas hablan ahora de la economía de los desastres naturales, de dónde va a salir el dinero para enfrentar estas todo lo catástrofes. Que viene, sí. Entonces, creo que esta participación del gobernador fue muy importante, fue de los pocos políticos de primer nivel que estuvieron en la cumbre. Para mí la cumbre, bueno, yo tengo una opinión personal respecto de las cumbres y los mecanismos internacionales, pero sí creo que en este caso en particular fue importante porque somos el primer país que busca organizar a los gobiernos locales y a sus ciudades en una agenda. Es que al final los efectos del cambio climático son locales. Porque luego los países pasan por los parlamentos, las autorizaciones, todo es muy etéreo, ¿no? Muy global. Y ve el caso de Estados Unidos. California sigue siendo un estado líder en tecnologías limpias, en energía verde, pues van mal que bien. Sí, pero vete a Ohio y... No, Texas, por ejemplo. Texas, lo contrario, ¿no? Sí, entonces yo creo que fue un anuncio importante y bueno, vamos a empezar a ver las cosas concretas de esa agenda también este 2020. Los operativos que pasaron ahora con la calidad del aire formaban parte también de esa agenda. Entonces, sé que los problemas son bastantes, pero pues vamos en esa línea. Y el nuevo modelo de verificación. También. Que esperemos que tenga más éxito que los anteriores. Hay que recordar, el cambio climático mata. Es decir, no estamos hablando de un problema abstracto de 2 o 3 hippies, sino que estamos hablando de un tema que cada año se lleva la vida de millones de personas. Usted que se enferma, a quien le dio dengue, a quien trae EPOC, enfisema pulmonar, niños que no pueden ir a la escuela, que tienen alergias, todo eso tiene una relación directa con cambio climático y pues tiene que ser transversal. Ya las medidas de salud, las medidas en materia de residuos, en materia de energía, transporte, no pueden estar desvinculadas a esto y lo que vamos a ver este 2020 es que se profundice, a ver qué pasa con los problemas internacionales. Porque yo creo que eso va a tener un efecto muy fuerte sobre los energéticos y la política que México tiene. O sea, un incentivo muy fuerte a la transición energética. Pues, ¿quiénes van a salir adelante de esta crisis? Los primeros que den pasos hacia energías verdes. Entonces, en esas andamos. Y nosotros intentando recuperar Pemex. Mario Silva, gracias. Al contrario, Enrique, buenos días. Al corte hablamos de temas internacionales, la crisis Irán-Estados Unidos. Con 38 minutos, gracias por tus mensajes. Algunas preguntas nos comió el tiempo con Mario Silva, pero en unos momentos más le damos lectura a tus comentarios. Estamos en lunes 6 de enero, Día de Reyes. Un abrazo para todos. Aumenta la tensión en términos de la política internacional. El viernes pasado te platicamos de la muerte de Qasem Soleimani, y bueno, pues un alto miembro del ejército iraní, de las fuerzas internacionales del ejército iraní, y esto ha desencadenado una serie de reacciones que han elevado de forma muy considerable la tensión entre Irán y los Estados Unidos. Y en medio, el principal aliado de Irán, que es Irak, y también que tiene una buena relación con los Estados Unidos. Ayer en Irak hubo sesión parlamentaria, aprobaron la expulsión de las tropas de Estados Unidos. Por lo tanto, en la mente de muchas personas, en los debates que tenemos con nuestras familias, en conversaciones, está la pregunta de si estamos frente a un escenario bélico, a un escenario armado, también pensando en que en noviembre los estadounidenses están llamados a votar y ver si reeligen o no a Donald Trump.
Para clarificar un poco estos escenarios, saludo a Juan Alberto Salinas, él es internacionalista, profesor de Derecho Internacional y alguien que conoce muy bien la política de los Estados Unidos. Juan Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, y a todo tu amable auditorio. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿tenemos que estar preocupados? ¿No tenemos que estar preocupados? ¿Es simplemente una escalada de tensiones? ¿En qué escenario estamos parados? Primero que nada, creo que vale la pena colocar en perspectiva lo que ocurrió del 27 de diciembre a la fecha, ya digamos en un escenario de acción-reacción mucho más fácil. Y debemos de tomar en cuenta primero la definición de lo que ocurre con el general Soleimani. Creo que no hay ya en estos momentos mucha duda entre los abogados internacionalistas de que sí fue un acto pendiente, un acto de guerra, un acto ya que escala el nivel de acciones que tomaba Estados Unidos, que no es una medida que se ve en el vacío. Tenemos en cuenta que el día 27 de diciembre en concreto, se realiza un ataque en contra de un civil, de un contratista civil estadounidense en territorio iraquí. Días después se comienzan a realizar movilizaciones en la embajada estadounidense en Irak. Sí. Y después de estos actos hay que tomar en cuenta, no se dan en el vacío, hay que remontarnos hasta 79, cuando se dan las movilizaciones por 444 días en torno a tener como rehenes a funcionarios de las embajadas y consulados estadounidenses en ese país, lo que ocurre en Benghazi, y obviamente esto desencadena el día 3 en lo que ya nosotros tenemos conocimiento con el ataque selectivo en contra de Soleimani en el territorio iraquí. Pero no perdamos de vista este elemento, el territorio iraquí, como ahorita mencionaste, es un elemento muy importante, y en estos momentos ya tenemos ese sentimiento de, si esto es un acto de hostilidades, ¿qué viene? Viene un conflicto armado como lo conocemos tradicionalmente, habitualmente. Ahorita llegan los tweets que hacen referencia, es que va a haber ya una guerra adicional, ya es otra vez la extensión de la guerra que nunca terminará en Estados Unidos, de Estados Unidos y Medio Oriente. Y la verdad es que debemos de decirlo de manera muy clara, no, definitivamente esto no será un conflicto armado como lo observamos en el caso de Irak. ¿Por qué? Por diversos motivos. Tiene un costo enorme, y por otro lado también tenemos en cuenta que gracias a las decisiones erráticas de la administración de Donald Trump, cada vez se está quedando más solo Estados Unidos en esa región. En el caso de Irak, lo que permite que las operaciones sean legales es un acuerdo con el Estado receptor de esas fuerzas militares estadounidenses, que en las últimas horas, como bien mencionabas, es una resolución del Parlamento de Irak que no es vinculante, pero sí comienza ya a hablar de un sentimiento que no existía hace unas semanas de esta forma tan radical, y que hoy ya dice, debemos de colocar un tiempo de entrada para que se retiren las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y debilitar paulatinamente su posición en la región. Y por otro lado, en el caso de Irán, de manera inmediata, ya se está galvanizando una ala más radical del gobierno. Hoy hay el número de videos disponibles en las redes sociales, en donde ya hay manifestaciones que se ven mucho más orgánicas de lo esperado, en donde lamentan las acciones del gobierno. Y no perdamos de vista otra cosa, hace todavía 3 semanas había manifestaciones en contra del gobierno. El 80% de la población en Irán estaba en contra de su gobierno, y ahora, ojo, están galvanizando a toda el ala radical. El gobierno de frente a sus elecciones parlamentarias, y obviamente esto tendrá un efecto en la manera en la que se va a comportar. La respuesta de Irán, sin lugar a dudas, va a existir, y va a existir de distintos frentes. Tampoco vayamos a pensar que ellos van a lanzar de manera indiscriminada misiles a ese número de lugares, porque saben que hay una simetría de poder. Ya decía el clásico, los grandes potencias o las grandes potencias hacen lo que puede, las débiles potencias o los estados débiles soportan lo que deben, y en ese sentido tienen perfectamente clara la simetría de poder, pero también tienen perfectamente clara todas las posibilidades que tienen en la región. Las fuerzas, ya hay sucesora a Soleimani, que era su número 2, su 02, digamos, por ponerlo de alguna forma, y ya comienzan a hacer una serie de operaciones. Si uno observa, por ejemplo, los tweets del día de ayer del canciller de Irán, decía, fue un acto ilegal, fue un acto que es pendiente, un acto de guerra, y la parte más importante de todo es que debemos de cuestionar la presencia de Estados Unidos en la región. El objetivo
táctico con esto y estratégico de largo plazo para Irán en este momento es retirar a Estados Unidos de la región para que ellos tengan un mayor juego en este momento. Y esto se conjuga, Juan Alberto, con el anuncio de Irán de que deja los diálogos, las negociaciones en torno al enriquecimiento de uranio para la construcción de bombas nucleares. Es decir, me parece que también hay una reacción de Irán para decir, pues cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de acuerdo queda enterrado después de lo que sucedió, ¿no? De hecho, hasta el momento todavía se mantienen las inspecciones. Es una carta de juego porque si los iraníes en este momento dicen me retiro completamente, lo que van a hacer es perder un apoyo que hoy es importante en Europa. De hecho, los europeos han tratado por los últimos meses desde que se dio el anuncio en 2018 de revivir el acuerdo y de mantenerlo a flote con la espera de que en el 2020 los estadounidenses puedan tener un cambio de gobierno y se regrese a Estados Unidos a este régimen político. Es decir, no muere como tanto la negociación, pero sí hay un anuncio de que continuarán con enriquecimiento de uranio, ¿no? Sí hay un anuncio y tenemos en cuenta un elemento práctico. Para los radicales, la manera de decir, la única forma, si nosotros no tenemos la capacidad financiera de tener tantos aviones como Estados Unidos, pues necesitamos tener una sola herramienta que a nosotros nos permita defendernos en caso de que algo ocurra. Y es un discurso muy atractivo para los radicales, es decir, es momento de enriquecer y vamos haciéndolo dentro de los parámetros que nosotros, para muchos, lo veníamos haciendo y para otros lo venían escondiendo. Pero al final del día no perdamos de vista que tenían ya ese camino todo indicado de esa manera para poder enriquecer el uranio al 20% que les permitió ya tener la capacidad de un arma nuclear. De desarrollar. En estos momentos, una ala radical seguramente está impulsando este tipo de narrativa, pero en los hechos, en lo práctico, les interesa sin lugar a dudas mantener esta coalición, porque para ellos es un tablero de aislar a Estados Unidos y ellos de cierta manera blindarse con las acciones que van a estar tomando. Sin lugar a dudas esperamos reacciones en un umbral del ciberespacio, que parece un poco etéreo, sí, pero con implicaciones claras. No perdamos de vista en temas de las petroleras, no perdamos de vista en el sistema bancario, sí, no perdamos de vista en infraestructura considerada vital para los Estados Unidos, en donde sí puede haber acciones muy claras de grupos patrocinados y, formados por los iraníes para tratar de tener este tipo de medidas que, si bien no son militares en un sentido tradicional o convencional, sí pueden tener efectos de pérdidas de vidas humanas y pérdidas financieras brutales. Antes de despedirte, Juan, ¿ves intenciones electorales de parte de Donald Trump con mira a las elecciones de noviembre? Mira, Elizabeth Warren mencionaba hace unas horas que esto era una forma de desviar el discurso del impeachment. En términos prácticos, sí creo que tenga un impacto, pero la verdad, mínimo. Impacto en las consecuencias, pero no creo que lo busque en términos reales, porque si tú observas el principal discurso de Donald Trump, incluso lo decía hace poco en Pensilvania, en un rally, el primer festejo que tengo en mis rallies, sobre todo en el sur, por ejemplo en Florida, que es un estado clave, es cuando digo, ya vienen nuestros soldados a casa. Y una medida como la que acaba de tener en las consecuencias prácticas es que necesita incrementar su presencia en la región, necesita enviar más militares a Medio Oriente, y eso creo que será obviamente en detrimento, pero va a desviar la discusión en los próximos días y obviamente sí va a afectar un poco el debate del impeachment, pero no creo que tenga un objetivo de decir con esto me deshago del juicio político, porque sabe que tiene los números en el Senado, sabe que para noviembre Donald Trump es una máquina de hacer noticias, y para noviembre la impresión es que este tema ni siquiera sea un elemento central del proceso electoral, y ese reto de los demócratas de tratar de transitar, y Donald Trump les da mucha materia, y por eso yo creo que no es un tema tanto de desviar la atención, sino es un tema de ego de Donald Trump, es un tema al final del día de tratar de verse fuerte en el plano internacional con Irán más que otra cosa. Juan Alberto Salinas, internacionalista, profesor, gracias por estos minutos y feliz año. Feliz año, Enrique, un gusto estar con Gracias. ustedes, un abrazo.
9 de la mañana con 49 minutos, vamos al corte y enlazamos con Héctor Castañón. 9 de la mañana con 51 minutos, el tema de hoy de Héctor Castañón, reflexión sobre el Estado y la economía paralela del narcotráfico. Buen año, feliz año, ¿cómo estás, Héctor? Hola, Enrique, muchas felicidades para ti y para el auditorio. Gracias, adelante. Sí, sobre ese tema, mira, la idea es que el 2020 no se termine como otro de los años más violentos en la historia del país, y hay realmente medidas que debemos empezar a tomar como sociedad, una discusión profunda que debemos sostener en torno a precisamente este fenómeno del narcotráfico y lo que está implicando en términos de nuestra seguridad, ¿no? y nuestra vida cotidiana. Lo que estamos atendiendo ahora es un enfrentamiento entre sistemas paralelos, ¿no? Entre un sistema estatal y un sistema paraestatal o paralelo al Estado que ha crecido de una manera no prevista y que, lejos de la apuesta del Estado de que la prohibición precariza, que con la prohibición la apuesta es que ese otro sistema paralelo muera de inanición, lo que en realidad ha ocurrido es que ese sistema paralelo provee bienes, oportunidades, servicios, medios de enriquecimiento y ha generado un enorme mercado. Un mercado que crece al margen del Estado y bajo sus propias reglas y al margen de cualquier regulación, tributación, etcétera. Crea su propio mercado, su propio Estado, su propia fuerza y sus propias reglas. El tamaño de ese mercado es hoy una preocupación global. En una de las últimas resoluciones del 2019, el Comité de la Asamblea General de Naciones Unidas dedicado a los asuntos económicos y financieros acordaron solicitar a la Asamblea General de Naciones Unidas que tome medidas más drásticas para atender el creciente problema de los flujos financieros ilícitos. Es decir, es un problema que se ha desbordado incluso a nivel global y que el tamaño de este mercado pues, es un fuerte incentivo para continuar alimentando este sistema paralelo. Lo que estamos viendo a nivel global son adecuaciones institucionales para una atención más efectiva del problema. Es decir, se están reconfigurando las instituciones, están tomando medidas distintas para atender estos flujos a través de medidas fiscales, a través de medidas de un marco legal y de instituciones que permitan atender este problema transnacional. Sin embargo, a nivel federal, ya en el caso de México, y a nivel estatal, no estamos viendo esta adecuación de instituciones para adoptar un nuevo modelo de atención de este problema. Por ejemplo, la industria farmacéutica, que es estrechamente regulada por COFEPRIS y por otras instancias federales, no tiene abierta una línea que prevea un escenario de regularización o legalización de las drogas, ¿no? Y mucho menos a nivel estatal. El modelo en Estados Unidos es que, aunque esté prohibido a nivel federal, los estados han avanzado mucho en adecuar sus instituciones para atender este problema. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Digamos, no es un asunto en cuanto al consumo, sino es un asunto que realmente está afectando nuestras comunidades. Lo que vemos hoy, lo que tenemos de información de organizaciones que están trabajando en el territorio, en el área metropolitana de Guadalajara, es que se están teniendo que replegar porque ya no pueden trabajar en espacios en donde la plaza sigue avanzando, ¿no? Cada vez toma más terreno, cada vez toma más fuerza y no vemos una respuesta estatal que dé indicios de que se está replegando ese sistema paralelo del narcotráfico. La única posibilidad de regular ese mercado es por medio de la legalización, y legalizar no significa liberar su consumo, sino significa que el Estado tome medidas para regular su producción, distribución y consumo. La contención moral no será suficiente. Esa contención moral es la que provocó la prohibición, y el costo de no actuar está siendo demasiado alto para nosotros, para nuestra tranquilidad, para nuestra paz. Entonces, es momento de entrar en esta discusión, aprovechar de otros ejemplos que han avanzado en esta regularización de este enorme mercado, y ojalá que en este 2020 podamos dar esos pasos. Esperemos, Héctor, de acuerdo contigo. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Ahí está la opinión de Héctor Castañón para, pensar de qué manera se regula, de qué manera podemos enfrentar, yo creo que de forma más inteligente,
lo que supone el narcotráfico. Jorge Sánchez, buenos días, Enrique, que le pasen el dato de banquetas limpias al licenciado Lemus en la calle Guardia Nacional en el fraccionamiento Misión La Floresta en Zapopan. Enrique, feliz Día de Reyes. Gracias, Jorge. Pues mañana está con nosotros el alcalde, entonces guardamos aquí tu mensajito para pasarle precisamente tus comentarios. 5677, para todo toman en cuenta Colombia, el transporte articulado, el líder es León, Guanajuato, continúan con refunden Jalisco con la intervención brutal en el periférico. Creo que se refería, en el caso particular de Mario Silva, se refería al tema de los de estos polígonos, de estas zonas, digamos, o parcelas de redensificación, y tomaba los casos de Japón y de Colombia. Yo también creo que en Colombia existen muchos problemas y que no tiene que ser el ejemplo de muchas cosas, pero creo que en términos de desarrollo urbano y problemas similares a los nuestros dieron pasos interesantes algunos días. Buen día, Enrique Tucen, ¿cómo estás? Siempre un gusto saludarte y preguntarle a tu invitado que con el edificio que está semiabandonado en frente de Plaza Juárez y con la latente delincuencia que hay a su alrededor, esto por el proyecto que hay de vivienda cercana al Agua Azul. Si hay un proyecto en general para la Plaza Juárez, pero sí, el edificio que señalas, Jaime, es cierto, son muchas viviendas, podrían readaptarse y por supuesto que siempre apostar porque exista personas viviendo en los entornos, en estas zonas. Creo que podrían ser zonas recuperables con créditos a costos bajos y que nos permitan recuperar esa zona que es también tan bonita de nuestra ciudad. Ricardo Sandoval, ¿por qué dejar fuera los camiones de reparto? Pareciera que no quisieron afectar intereses de grandes empresas. Los repartidores son los que más tráfico generan porque siempre se estacionan donde no deben. Es un poco más complejo lo de los repartidores, por lo que supone también para el comercio, para el día a día de nuestras ciudades. Es un poco más complejo de regular, pero sí es cierto que en términos de tráfico son los que más impactan. Creo que no en términos de contaminación, no sé en siniestralidad, pero es cierto que en términos de tráfico impactan. Buenos días, Enrique, para saludar y reconocer una noble profesión que es la de todos, a los enfermeros y enfermeras en su día. Gracias, Víctor, por supuesto, a todos en su día, un fuerte abrazo. Muchos mensajes, comentarios, mañana retomamos contigo, mañana ya será martes, y hablamos con el presidente municipal de Zapopan, con Pablo Lemus, cómo inicia Zapopan, cuáles son los desafíos que tiene la administración municipal, los principales proyectos, algunas dudas que quedaron de 2018. Estará con nosotros Pablo Lemus para conversar. Soy Enrique Tucen, mañana martes a partir de las 9 estamos aquí en Cara a Cara.